Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En el vídeo anterior vimos cómo usar Visual Studio Code en Godot 4. En el vídeo de hoy vamos a crear nuestro primer script en GDScript. Aprenderemos qué es y cómo se estructura un script. ¿Qué es un script? Un script es un archivo que contiene código y este archivo se puede adjuntar a un nodo para ampliar su funcionalidad. En Godot Engine este código puede estar escrito en C, C++, C# y GDScript. En este curso usaremos GDScript, pues su sintaxis es muy sencilla y es muy rápido de aprender cuando no se tienen muchos conocimientos de programación, aunque siempre es recomendable tener una pequeña noción de cómo funciona un lenguaje de programación. GDScript es un lenguaje de programación creado por los desarrolladores del motor para ser usado en Godot. Tiene muchas similitudes con Python, Lua o JavaScript, aunque se diferencia de ellos en su estructura interna. Tiene una sintaxis ligera y sencilla y proporciona una integración muy estrecha con Godot, al haber sido creado por los mismos desarrolladores. Lo primero que debemos saber de GDScript es que es un lenguaje interpretado y no compilado como puede ser C# o C++. Un lenguaje compilado es traducido por el compilador al código máquina que utiliza el dispositivo donde se va a ejecutar, y el lenguaje interpretado es leído por un programa intérprete, el cual lo va traduciendo al código máquina del dispositivo en tiempo real. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Imaginaos que queréis montar un juguete, pero las instrucciones están escritas en japonés. Hay dos maneras en las que nosotros, que no entendemos japonés, podemos montar el juguete. La primera es que alguien haya traducido al español las instrucciones y nosotros, o cualquiera que entienda el idioma, pueda montar este juguete. Estas instrucciones traducidas serían la versión compilada. La segunda manera es si tenemos un amigo que sabe japonés y nuestro amigo se sienta con nosotros y traduce las instrucciones al español línea por línea, mientras nosotros montamos el juguete. En este caso, nuestro amigo es el intérprete y nos da una versión interpretada de las instrucciones. Una vez sabemos cómo funciona un lenguaje de programación compilado y otro interpretado, podemos ver que JavaScript tiene ciertas ventajas y desventajas con otros lenguajes de programación que podemos usar en Godot. La principal desventaja es que al ser interpretado su ejecución es más lenta, pero sus ventajas son las que nos hacen decantarnos por este lenguaje de programación. Estas ventajas son que es flexible y ofrece características como estructura dinámica y tamaño de programas más pequeños. Además, al ser interpretado, el código en sí es independiente de la plataforma y podemos usarlo en cualquier plataforma en la que exista un intérprete del lenguaje. Ahora que ya conocemos el lenguaje de programación que vamos a utilizar durante el curso, vamos a crear nuestro primer script en Godot. Para ello, vamos a crear un nuevo proyecto. Cargamos Godot y en la ventana seleccionamos Nuevo proyecto y lo denominamos como mi primer script. Creamos la carpeta del proyecto y dejamos todas las opciones por defecto y pulsamos sobre Crear y Editar para que se nos abra el motor de desarrollo. Una vez que el motor esté cargado, procederemos a crear el nodo al que asignaremos nuestro primer script. Para que un script pueda ejecutarse, ha de estar asignado a un nodo. En este caso, generaremos un nodo vacío de tipo Node, que constituye el nodo más elemental en Godot, dado que para este proyecto no necesitaremos que este nodo tenga ninguna funcionalidad o atributo. Para crear el nodo Node, nos desplazaremos al panel de la escena, situado en el lateral izquierdo de la pantalla, y en el menú vamos a elegir otros nodos. Se nos abrirá una ventana, la cual contiene todos los nodos que podemos crear, y seleccionaremos el nodo Node de color blanco. El color blanco nos informa de que es un nodo de tipo control. Una vez seleccionado, haremos clic en el botón Crear y nuestro nuevo nodo aparecerá en el panel de escena, dentro del árbol de la escena. De esta manera tan sencilla hemos creado nuestro primer nodo en Godot. Es importante saber que para que Godot pueda ejecutar una serie de nodos, es necesario que estos formen parte de una escena. Todo proyecto en Godot debe contener una escena principal, a la cual se añadirán las demás escenas y nodos creados. Existen varias formas de definir un conjunto de nodos como una escena. Podemos acceder al menú principal, hacer clic en escena y en el menú desplegable seleccionar Guardar escena. Posteriormente se abrirá un gestor de archivos que permite guardar la nueva escena. En esta ventana se puede cambiar el nombre de la escena, que por defecto toma el nombre del primer nodo que compone la escena, así como seleccionar el directorio donde se desea guardar la nueva escena. Otra opción es utilizar el atajo de teclado Control más S,
Esta combinación de teclas realiza la misma acción que la forma anteriormente mencionada. Además, es posible hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña de la escena y en el menú desplegable seleccionar Guardar nueva escena. En caso de olvidar guardar los nodos que se desean ejecutar como una escena, al intentar ejecutar dicha escena pulsando F6 o haciendo clic en el icono en forma de claqueta con el icono de reproducción en su interior ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz, Godot abrirá el gestor de archivos para permitir guardar la escena y así poder ejecutarla. ¿Vamos a guardar? Tras lo cual, la escena se ejecutará, pero no se reproducirá ninguna acción, ya que aún no hemos definido ningún comportamiento para cuando el proyecto se ejecuta. Ahora procederemos a definir nuestra nueva escena como la escena principal del proyecto. Al igual que para la definición de una escena, existen varias formas de establecer una escena como principal. Nos dirigimos al panel de archivos. En la parte inferior izquierda de la pantalla hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la escena que deseamos que sea la escena principal y en el menú desplegable seleccionamos Establecer como escena principal. Observaremos que el color de la escena en el panel Archivos del sistema cambia de blanco a azul, lo que nos permite identificar de manera visual que esta es la escena principal del proyecto. Al igual que sucedía con la escena, si no la habíamos definido previamente antes de intentar ejecutarla, experimentaremos una situación similar con la escena principal al tratar de ejecutar el proyecto, ya sea pulsando F5 o haciendo clic en el icono de forma de play ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz. Godot abrirá una ventana informándonos de que el proyecto no tiene una escena principal establecida y nos ofrecerá la opción de seleccionar una de las opciones del proyecto, designar la escena actual como una escena principal o cancelar la acción. Optaremos por seleccionar la escena actual como escena principal, ya que este proyecto únicamente contendrá esta escena. Posteriormente, el proyecto se ejecutará y al igual que con la escena, no se producirá ninguna acción. Vamos a seguir con la tradición a la hora de iniciarse en un nuevo lenguaje de programación y nuestro primer programa será un Hello World o un Hola Mundo, como más os guste. Esta tradición de utilizar Hello World como el primer programa al aprender un nuevo lenguaje de programación tiene sus orígenes en el libro The C Programming Language, escrito por Brian Kevin y Dennis Richard en 1978. En este libro, el ejemplo de Hello World se utilizó para introducir a los lectores al lenguaje de programación. Brian Kenigan escribió la sección sobre el primer programa de ejemplo y eligió Hello World como un mensaje simple que cualquier persona pudiera entender. La elección del mensaje fue deliberada para resaltar la simplicidad del programa y centrarse en el aspecto esencial de imprimir un mensaje en pantalla. Además, Hello World es un saludo familiar y amigable, lo que lo hace adecuado para un primer programa introductorio. Desde entonces, la práctica de comenzar con Hello World se ha extendido a muchos lenguajes de programación y se ha convertido en una tradición ampliamente aceptada en la enseñanza de programación. La simplicidad y claridad de este programa lo convierten en un punto de partida ideal para que los principiantes se familiaricen con la sintaxis básica y ganen confianza en sus habilidades de programación. Para ello, existen varias formas. Podemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el nodo que deseamos que contenga el script y en el menú desplegable seleccionar Añadir script. Se abrirá una ventana donde podemos definir la configuración de nuestro nuevo script. Las opciones más relevantes en este momento serán el lenguaje de programación, que seleccionaremos GDScript, el nodo del que heredará nuestro script, en este caso heredará del nodo Node, que es el nodo que contiene dicho script, la plantilla, que tenemos el nodo default, que crea un archivo con las funciones básicas de Godot, o Object Entry, que nos inicia un archivo limpio. Y por último, la ruta donde almacenaremos el script. Es una buena práctica mantener el proyecto lo más organizado posible mediante la creación de carpetas para los distintos recursos que se emplearán. Vamos a hacer clic en la carpeta a la derecha de la ruta y se nos abrirá el gestor de archivos. En la ventana principal del gestor de archivos haremos clic con el botón derecho del ratón y en el menú desplegable seleccionaremos Nueva carpeta. La denominaremos Scripts. Y esta carpeta contendrá todos los scripts que utilizaremos en el proyecto. Una vez creada, automáticamente entraremos dentro de ella. Cambiaremos el nombre del script de Node a Hello World y pulsaremos en el botón Abrir para regresar a la ventana de configuración del script. Con esto ya estará configurado nuestro nuevo script y solo nos restará pulsar en el botón Crear.
Acto seguido, se nos abrirá nuestro nuevo script en el editor de código de Godot. Vamos a analizar un poco el script por defecto de Godot. Lo primero que podemos ver es la línea extend node. Extend es una palabra reservada de Godot. Las palabras reservadas de Godot se mostrarán en el editor en color rojo. Extend define la clase o nodo de la que el script hereda. En este caso, de la clase o nodo node. Esto significa que nuestro script tendrá acceso a todas las propiedades, variables y funciones del nodo node. La siguiente línea, function ready, para aquellos que vengáis de Unity os resultará familiar, ya que es similar a la función start. Esta función es llamada la primera vez que el nodo es cargado en el árbol de la escena. Es muy importante que sepáis que GDScript, al igual que Python, es un lenguaje basado en indentación o sangrado. Esto significa que se lleva muy mal con los espacios. Por ejemplo, no podemos poner espacios antes de definir variables, funciones, etc. Y además, debemos colocar las tabulaciones correctamente, de lo contrario el sistema nos mostrará un mensaje de error. Las líneas dentro de una función, como podemos ver, deben llevar una tabulación delante, para que sepamos que estas líneas pertenecen a dicha función. Cuando tenemos una función vacía en GDScript, debemos usar la palabra reservada pass dentro de la misma. Esta palabra le informa al intérprete de que esta función no desea ejecutar código. Por último, tenemos la función processDelta. Esta función funciona de una manera muy similar a la función update de Unity. Esta función es llamada en cada fotograma y el atributo delta es el tiempo transcurrido desde el último fotograma. Una vez que hemos revisado el script por defecto de Godot y conocemos qué hace cada línea de código, vamos a empezar con el Hello World. Para ello nos desplazaremos a la función ready y vamos a quitar la palabra reservada past, porque ahora queremos que esta función ejecute código. Este código va a ser muy simple, así que no os preocupéis si no termináis de entender completamente lo que hemos visto, pues en sucesivos vídeos iremos viendo poco a poco cómo programar en GDScript. Una vez eliminada la palabra reservada pass, si colocamos el cursor al final de la función ready y pulsamos enter, automáticamente el editor nos incluirá una indentación o sangrado para que no se nos olvide. Ahora vamos a escribir el método print entre paréntesis, comillas, hello world, el cual es el encargado de mostrar en consola el dato que le pasemos como atributo. En este caso le vamos a pasar la cadena de caracteres con la frase hello world. Al tratarse de una cadena de caracteres, debemos poner dicha cadena entre comillas, al pasarla como atributo al método print. Y ahora ejecutamos la escena pulsando F6 o haciendo clic en el icono con forma de claqueta con el icono de reproductor en su interior, ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz, podemos ver una ventana gris, que es el programa ejecutándose, y si nos fijamos en la parte inferior de la interfaz, se nos mostrará el panel de salida y podemos ver la frase Hello World. Para que no os lo dé yo todo hecho y practiquéis un poquito con el código, podéis cambiar el mensaje que se muestra o probar qué pasaría si en vez de poner el método print con el atributo Hello World en la función ready, lo pusiéramos en la función process. Espero vuestras respuestas en comentarios. Si habéis llegado hasta aquí es porque os gusta el contenido que subo. No olvidéis dejar un like, así como compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más personas. Si aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Con esto termina el vídeo de hoy. Ya conocemos qué hace cada línea de código de un script por defecto de Godot y sabemos cómo mostrar un mensaje en el panel de salida. Y lo más importante, hemos creado nuestro primer script en GDScript. Agradezco vuestra atención y espero contar con vuestra presencia en los próximos vídeos.